Hemos entrado ya hace algún tiempo, ¿verdad?, en la era de la alta definición. ¿Sabéis lo que significa esto? Esto tiene que ver con lo que tiene que ver con lo que vemos y con lo que oímos. Las cosas que vemos, la televisión, la radio, el cine, todo esto. Todo esto está en la vanguardia, ¿verdad? Cada día se exige más definición, más calidad en la imagen continuamente. La alta definición, conocida en inglés como la High Definition, una palabra inglesa, perdonadme si no lo pronuncio muy bien porque no soy inglés, soy español, soy andaluz. Esto es un proyecto que ya tiene más de 50 años, ¿verdad? Se viene trabajando en este tema. Surgió para sustituir la tecnología analógica, ¿verdad? Antes veíamos la televisión y todas las cosas en analógico, tenían menos calidad. Y la televisión va avanzando, como va avanzando todo en la vida. Y la verdad es que está funcionando desde el 2010 en nuestro país. Estamos con la televisión en alta definición. La imagen, la calidad, ¿verdad?, es increíble. Es una cosa fabulosa. Para que podamos ver. Hoy día se siguen cambiando, se sigue mejorando todo esto de la alta definición, porque es más clara, la imagen es más nítida, la imagen digital que la tradicional, que la analógica. Todo esto yo creo que muchos de vosotros podríais dar alguna clase sobre este tema. Yo no soy la persona más indicada, pero sí tengo mi idea, ¿verdad?, igual que cada uno de nosotros. Y necesitamos aplicar esto también a nuestra vida, para que nuestra vida sea más clara, más nítida. Qué bueno cuando hacemos una comparación entre lo que nos rodea y lo que es nuestra vida. Cómo andamos, cómo vivimos, cómo transmitimos. ¿Transmitimos todavía en analógico o transmitimos en digital? ¿Cómo transmites? ¿Cómo es tu vida? ¿Sigues haciéndolo de una manera que no se ve claro que eres? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? No es mi propósito, como he dicho, daros una clase sobre este sistema, ya que hay quien lo hace mucho mejor, pero sí quiero mostrar que la vida, cuando comparamos nuestra vida cristiana, que debiera de ir de lo convencional, de lo analógico a la alta definición. Así es como debe de ir nuestra vida cristiana. De lo analógico, de lo convencional, a lo mejor, a lo excelente. La Biblia nos plantea los más altos estándares para la vida espiritual. Una y otra vez se nos exhorta a ser mejores, a ser auténticos. No hay tal cosa como llegar a un conformismo espiritual. No podemos conformarnos con lo que hay. No podemos vivir una vida sin sentido, sin aspiraciones en el aspecto espiritual. Todos aspiramos a lo máximo, ¿verdad? Las mejores carreras, los mejores empleos. Es bueno tener lo mejor, pero muchas veces en la vida espiritual esto no se ve. Nos conformamos con: yo soy creyente, voy a la iglesia cuando puedo, no leo la Biblia o leo la Biblia de cuando tengo un momento. No hay ánimo para crecer, para vivir en digital, sino que queremos muchas veces vivir y conformarnos con lo poco o con lo casi con nada. Y nos conformamos. Y Dios no quiere esto para nuestras vidas. El conformismo espiritual no es bueno para nuestra vida. Hay un continuo reto para avanzar hacia la excelencia. Continuamente la palabra de Dios nos reta a ir a la excelencia, a no conformarnos, a no estar estáticos. Filipenses, en este capítulo 2, pudiera ser conocido perfectamente, pudiéramos definirlo como el capítulo de la alta definición.
Pues pone como ejemplo supremo ¿a quién? A Jesucristo. El ejemplo supremo. Lo dejó todo, se hizo nada, siendo todo por amor a nosotros. La manera como Él se entregó dando de sí lo mejor. Ahí nos demuestra la alta definición de su vida, de su entrega. Y no es extraño que encontremos aquí dos ejemplos. El ejemplo de Timoteo y de Epafroditos. Dos hombres en el comienzo de la iglesia, amigos y discípulos y compañeros del apóstol Pablo. Ellos brillaron como cristianos de alta definición, siendo un modelo a seguir por todos nosotros. Tenemos que mirar muchas veces los modelos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos son unos modelos en la vida cristiana. Un discípulo de alta definición posee un ánimo y un valor inquebrantable. Un ánimo inquebrantable. Aquí vemos en la primera parte de los primeros versículos del 19 al 24, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí está demostrando algo el apóstol Pablo. Para que yo esté también de buen ánimo, dice el apóstol. Recordemos que Pablo está preso en Roma. Hemos dicho que es el día de los presos. Preso en Roma el apóstol Pablo. Si hay un lugar, hermanos, donde el ánimo se quebranta con prontitud, es allí, en la cárcel. Donde el ánimo se viene abajo es precisamente en la cárcel. No es cuando estás en libertad, no es cuando estás gozando de la vida, no es como cuando el otro día estábamos en el campo gozando de la naturaleza. Allí sí, allí disfrutamos. En la cárcel, el apóstol estaba en la cárcel. Hay testimonios de hombres que han pasado largos periodos de tiempo en prisión. Se pierde la esperanza, se pierde el ánimo y el quebranto y la depresión se apoderan de la persona más fuerte. Eso no nos quepa la menor duda. Recordemos también a los presos por seguir a Cristo, que los hay. Hay muchos países donde hay hermanos nuestros en la cárcel sufriendo, no teniendo libertad. Qué terrible, ¿verdad? Qué situación más terrible. Pero el ánimo de Pablo se alimenta por las buenas noticias que llegan de los hermanos en la iglesia de los filipenses, donde Timoteo era un discípulo motivador, era un hombre motivador. Él dice, necesito saber de vuestro estado para que yo esté de buen ánimo. Para un pastor no hay nada más alentador y más motivador que saber del buen estado de la congregación. Cuando la congregación se ve que hay fuego, que hay ánimo, que hay entrega, eso es motivador para cualquier pastor. Así que, hermanos, algo nos dice la palabra del Señor a nosotros. Yo estoy muy contento con lo que estoy viendo y con lo que el Señor está haciendo y cómo el Señor está motivándonos a ser, a estar ahí, a ser fieles, a estar comprometidos. No hay nada que aliente y motive a un pastor como saber del buen estado de su congregación, de que su congregación va adelante. Timoteo tenía que viajar para ver a Pablo y tenía que viajar bastantes kilómetros, unos 1200 kilómetros, para traerle esas palabras alentadoras acerca de la congregación. Pero Timoteo, que amaba al apóstol, su mentor, su pastor, su líder, cuidaba del ánimo. ¿Y de qué manera lo hacía? Era un hombre tierno, un hombre amable, cariñoso. Debemos de ser, hermanos,
Ahí hay una lección bonita e interesante. Debemos de ser cuidadores del ánimo de los que nos presiden en el Señor. Debemos cuidar el ánimo de aquellos que nos presiden, pero ya no solo de los que nos presiden, sino también de los demás. Debemos cuidar del ánimo de nuestros hermanos. Y no pasar, que no baje el ánimo, que el ánimo siga estando ahí. Que cuando alguien notas que estás desalentado, que estás desanimado, ve y habla, anímale, dale una palabra de aliento, dale una palabra de consuelo, una palabra de cariño. ¿Cuán importante es todo eso, hermanos? Dice el apóstol Pablo en el versículo 20, a ninguno tengo del mismo ánimo, ninguno que se preste como lo hace él. Este es un tremendo y precioso elogio de un altísimo valor, sobre todo viniendo y proviniendo del apóstol Pablo, ¿verdad? Viniendo de él, es un elogio de gran valor, de gran estima. Lo que él está destacando es que con relación a los filipenses, él, Timoteo, era su mejor mensajero. Él es el mejor de los mensajeros. Por una parte, Timoteo tenía experiencia en los viajes que ya había hecho en alguna ocasión con el apóstol. Lo vemos en algunos ejemplos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Voy a ver dos citas que tengo aquí subrayadas. En Hechos 19, el versículo 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Él mandaba a Timoteo, él se quedaba en los sitios. En el capítulo 20 también, el versículo 3 y 4, dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndoles puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y, aquí está de nuevo, Timoteo, su amigo Timoteo. Timoteo ya sabía lo que era viajar, ya sabía lo que es ir y llevar un mensaje de su mentor, del pastor, a la iglesia, a la congregación. Pero por otra parte, llegó también a identificarse de tal manera con el apóstol que la idea del texto es que era de igual alma. Esa es la idea, eran del mismo parecer. Se identificaban tanto con la obra de Dios que eran almas gemelas, podríamos decir, en su sentir. Lo que sentían por la obra del Señor, lo que sentían por las iglesias del Señor. Se desvivían de una manera tremenda. Timoteo era alguien de iguales sentimientos, de igual disposición, de igual ánimo, de igual mentalidad que la que tenía el apóstol para hacer la obra del Señor. Y qué bueno cuando te encuentras a personas con esa disponibilidad, con esa naturalidad, con ese deseo. Tú tienes deseo de servir y te encuentras a otros que están ahí contigo, que están ahí arropándote, que están ahí en todo tiempo apoyándote. ¡Qué bueno, hermanos! Este hombre, Timoteo, era un discípulo de alta definición. No era un discípulo analógico. Para la obra del Señor es necesario ese tipo de mentalidad, de ser hombres echados para adelante, mujeres que arriesgan, que ponen en evidencia a aquellos que solamente viven la vida cristiana, disfrutan de las bendiciones de Dios. ¿Cuántas bendiciones Dios derrama en nuestras vidas? Y nunca nos parece que es suficiente. Siempre estamos pidiendo más. Y el Señor dice, disfruta las bendiciones que tienes y sé un canal de bendición para otros. No te quedes ahí estático. La obra del Señor necesita a cada uno de nosotros, hermanos. Una característica notable de un discípulo de alta definición es que se reproduzca con la misma visión
pasión, dedicación y diligencia que tiene su maestro. Y Timoteo tenía esa pasión, esa dedicación, esa entrega que tenía Pablo. Veía las cosas como él. Y esto para Pablo, en medio de las muchas vantajes, se llevó sin manos y otras con manos también. Fue de ayuda y de bendición para su vida. Esto no sucede en la mayoría de los casos. Y así hay creyentes con el ánimo por el suelo, quebrantados con lo más mínimo que venga a sus vidas. Cuando estamos ahí siempre nada más que escuchas quejas y quejas. Y no hace nada el Señor en tu vida. No te trae gozo, no trae paz, no trae bendiciones a tu vida, solo quebranto, solo... Y es que a veces tenemos una visión muy corta, ¿verdad? Sobre esto la Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, dice el apóstol Santiago en el capítulo 1 y el verso 8. Necesitamos discípulos al mejor estilo de Josué y Caleb. Traigo a vuestra mente dos nuevos discípulos, Josué y Caleb. Nada les desanimó, ¿verdad? Su historia está ahí en Números 13 y 14. Mientras los demás espías venían escandalizados, desalentados, y así desalentaron al pueblo con el mensaje que traían, ellos les animaban a seguir. El Señor es más poderoso. Dice una frase que es magistral: les comeremos como a pan. No sé si habéis reparado en esa frase que Josué y Caleb le dicen al pueblo. Ellos son fuertes, son grandes, son poderosos, pero con el Señor venceremos. Nos los comeremos como a pan. Se iban a dar un banquetazo. Esa era la mentalidad. Y esa es la mentalidad del discípulo de alta definición. Echado para adelante. Venga lo que venga. Un discípulo de alta definición es conocido por ese espíritu de servicio desinteresado en la obra del Señor. Los versículos 20, en la segunda parte, que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué forma de decirlo? Tiene un interés desinteresado totalmente, pero un interés en vuestras vidas. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Qué bonito. Dice él, analizando la frase, porque hay algunos que buscan lo suyo propio, su beneficio personal nada más. No sabemos a quién tiene a Pablo en mente cuando habla de aquellos que buscan lo suyo propio, pero es notable su queja, es muy notable. Ahí ha dejado ahí una frase, nosotros no sabemos a quién se está refiriendo, pero ahí está, ahí lo suelta. Algunos buscan su beneficio nada más. Un creyente que busca lo suyo propio envía una señal borrosa. Envía una señal borrosa. No hay cosa igual que una transparencia de vida. No hay nada como una transparencia de vida. Y algunas veces con nuestro proceder mandamos mensajes borrosos que no se ven con nitidez. ¿Qué me ha dicho? Me ha dejado un poco fuera de juego, ¿verdad? Sin embargo, aquellos que buscan su propia exhibición, su propia gloria, su propia fama, su propio prestigio, emiten en analógico. Totalmente, hermano. No hay ninguna claridad, no hay nitidez en sus vidas cuando estamos mirando solamente por lo nuestro.
Un ejemplo de alta definición por su servicio desinteresado fue otro gran discípulo de alta definición, valga la redundancia, Juan el Bautista. Este hombre, él tuvo la oportunidad de levantar su propio liderazgo. Él tuvo discípulos. Él pudo ser un hombre importante, un líder importante. Y cuando fue preguntado varias veces si era él el Mesías, él lo negó una y otra vez. No, yo no soy el Cristo. Y en lugar de esto manifestó una idea que es abrumadora y preciosa. Es necesario que el Cristo crezca y yo mengüe. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. No busco lo mío, busco la gloria a Dios, como iglesia, como individuos, la gloria al Señor. Soli Dei gloria, solo a Dios la gloria. Es uno de las bases de la Reforma, ¿verdad? La palabra, solo Dios y solo a Dios la gloria, total y absolutamente. Discípulo de alta definición, Juan el Bautista. Sin embargo, este espíritu no siempre es el que predomina. No es siempre el que predomina en las iglesias. Hay una tendencia a buscar qué provecho encuentro en la obra del Señor. Muchas veces el provecho solamente es destacar, que mi nombre suene, que me vean o que de alguna manera. Cuidado, cuidado. Hay los llamados buscadores de lana de oveja, ¿verdad? Más que un pastor de ovejas, aquellos que buscan la lana de las ovejas. Cuidado con eso. Cuidado con eso, hermano. La única motivación de Timoteo era la de ser un mensajero de su padre espiritual, que no era otro que el apóstol Pablo. Y Pablo afirma que los que buscaban lo suyo propio no buscan lo que es de Cristo. Si tú buscas lo tuyo propio, no estás buscando lo que es de Cristo. Si buscas tu comodidad, si buscas tus bendiciones para ti, para tu vida, no estás buscando lo de Cristo. ¿Cuál es el espíritu de servicio que nos mueve? Es una pregunta que lanzo directa a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el espíritu de servicio que nos mueve? Si es que nos mueve algún espíritu de servicio, que a lo mejor en algunos casos preferimos no servir, no hacer nada, estamos más cómodos. Muchas veces los que están sirviendo son el objeto de la crítica, ¿verdad?, de los demás. Muchas veces el apóstol Pablo fue objeto de la crítica, no lo olvidemos. Para nosotros es un hombre de Dios, un gran apóstol de Dios, pero muchos no lo veían así. Y muchos lo señalaron y muchos lo criticaron. Sirviendo, dice el versículo 22, sirviendo como hay hijo a padre. Mejor traducido en este versículo de Timoteo, en cambio conocéis la calidad personal, pues se puso conmigo al servicio del Evangelio como un hijo con su padre. Sería una traducción un poco más entendible, ¿verdad? De Timoteo, en cambio, conocéis su calidad personal, pues se puso conmigo al servicio del Evangelio como un hijo lo hace con su padre. Se pone ahí al servicio para ayudar a su padre. Y él veía a Timoteo como un hijo que se puso a su lado para servir y para hacer la obra. Timoteo tuvo que ser un discípulo excepcional. Tuvo que ser un discípulo de muy alta definición. No es extraño que sea el único discípulo al que el apóstol Pablo le dedica 2 cartas, 2 epístolas, ¿verdad?, de carácter pastoral, donde le da las instrucciones de cómo deben de ser los ancianos, cómo deben ser los diáconos, pero por otro lado cartas muy entrañables de un padre a un hijo.
como su hijo espiritual le había servido con devoción. Primera de Corintios 4, 17, dice el apóstol Pablo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, ahora a los corintios, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, lo subrayo, es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Él os va a recordar cómo yo procedo en estos casos. ¿Qué hago yo en estos casos cuando hay que disciplinar? Porque en Corinto había un problema de disciplina. Había pecado en la iglesia. Una situación difícil. Pues Él os va a decir cómo tenéis que tratar el tema. Cómo yo lo haría. Pablo, quien dice que le engendró, supo valorar lo que su abuela Loida y su madre Eunice sembraron en él. Abuelas y madres, qué importante es lo que sembréis en la vida de vuestros hijos. Este hombre, Timoteo, fue enseñado por su abuela y su madre. Dos figuras, ¿verdad?, en la vida de cualquier niño, muy importantes en su vida. Abuela y madre. Y él fue un hombre que desarrolló ese don para el Evangelio. Él trabajó con Timoteo para formar su carácter y sacar lo mejor de él, el apóstol Pablo. Hizo de él un discípulo fiel, con un espíritu abnegado, un espíritu de servicio. Al estar con ellos, les exhortaría, les aconsejaría, les enseñaría, les corregiría. Los discípulos de alta definición sirven de esta manera. Ninguna otra cosa les motiva, sino un fuerte espíritu de servicio desinteresado. Subrayémoslo. Servicio desinteresado. Totalmente por parte de Timoteo, una figura aquí clave en la vida del apóstol Pablo, en la vida de la iglesia. La última parte, el discípulo de alta definición, tiene una gran sensibilidad por el bienestar de los demás. Mirad los versículos 25 y 26. Confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Aquí entra otra figura, otro discípulo. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Pablo no pudo enviarles a Timoteo en este caso. No pudo enviarles a Timoteo y envió a Epafrodito, que también es un discípulo destacado, de alta definición, con las cosas muy claras. Dice que era hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador de las necesidades de Pablo. Mirad qué lista más completa, ¿verdad? Esto sería un creyente 5 estrellas. Miradlo bien el versículo 25, porque vale la pena. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Bienaventurada la iglesia que cuenta con discípulos del talante de Epafrodito. Bienaventurada esa iglesia, hermanos. Y nosotros queremos ser una iglesia así, ¿verdad? Con hombres como Epafrodito, como Timoteo, entregados a la obra del Señor, sirviendo por amor los unos a los otros. Tenía un gran amor por la iglesia y gran deseo de verles, dice el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído, ellos, la iglesia había oído que él había enfermado. Y él tenía angustia sabiendo que la iglesia estaba sufriendo por él. ¿Veis? ¿Qué sensibilidad la de Epafrodito? Un discípulo de alta definición sabe también que la obra del Señor es digna de los mayores sacrificios.
Así lo expresa el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuve próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Está hablando de Epafrodito. Expuso su vida para suplir lo que le faltaba, en el servicio a los hermanos. Vemos a un hombre esforzado, un hombre sacrificado, un hombre entregado. Esto necesitamos en la iglesia. Bienaventurada la iglesia que tiene hombres y mujeres de este talante, de esta entrega, de esta generosidad, hermanos. Necesitamos más que nunca mirar y poner nuestras gafas para mirar estos personajes de la Biblia que nos enseñan tanto cómo debemos andar, cómo debemos conducirnos en nuestra manera de vivir. El nombre de Timoteo significa temeroso, temeroso de Dios. La calificación que Pablo hace de él, diciendo que a ninguno tengo del mismo ánimo, a ninguno tengo a un grupo de personas que me están ayudando, pero ninguno tiene el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, nos está revelando la grandeza de tan significativo nombre, el nombre este de Timoteo. Pero observar también el significado del nombre Epafrodito, porque también tiene su sentido. Epafrodito significa hermoso o atrayente. Las características que encontramos en este pasaje no es sino el fiel reflejo de su nombre, de lo que significa su nombre. Era un hombre atractivo, no en lo físico, sino era un hombre atrayente, con su generosidad, con su forma de ser, era atrayente, atraía a los demás. Tanto uno como otro son discípulos de alta definición. Ellos no emitían en analógico. Había nitidez, había una gran nitidez. Y esta debe de ser lo que caracterice a cada uno de los hijos de Dios, que nuestras vidas sean como un imán que atraiga a los demás. Y como un espejo también, dice la Biblia, ¿verdad? Un espejo donde otros puedan ver reflejados a Cristo. Nuestra vida pueda ser un imán atrayendo y un espejo que refleja no otra cosa, sino a Cristo. A Cristo. ¿Qué ejemplo de estos hombres? ¿Presentamos nosotros una imagen analógica o una imagen de alta definición? Es una pregunta que cada uno debe responderse. Yo no voy a responderla, yo intentaré responder por mí, ¿verdad? Intentaré dar una imagen de alta definición. Intentaremos dar esa imagen con nitidez. Mostraremos la gracia y el amor del Señor en favor de aquellos que lo necesitan. ¿Estás viendo la gente a Jesucristo de una manera clara en nuestra vida? ¿Lo está viendo? O más bien cuando nos ven, huyen, nos dan la espalda. A veces lo hacen porque no quieren que les hablemos del Evangelio, ¿verdad? A veces cuando hay gente que cuando quiere compartir, comparte el Evangelio, pero para que no le compartan se van por la acera de enfrente y así no se encuentran contigo. Si ese es el motivo, está justificado, ¿verdad? Porque tú quieres compartir, tú quieres hablar del Señor y otros rechazan el mensaje del Señor. Pero nosotros debemos emitir, hermanos, en digital, no en analógico, en alta definición, con claridad meridiana, lo que somos en Cristo. No pienses que por emitir en alta definición es que eres una maravilla de hombre en el que todos tienen que poner sus ojos. Los ojos siempre tenemos que llevarlos a que otros miren a Cristo, no a nosotros. Hermanos, no a nosotros,
si desviamos la mirada de las personas que nos oyen hacia nosotros, estamos equivocándonos. Estamos equivocando el mensaje. Todos mirando a Cristo. Él es, y no hay otro, hermano. No hay otra cosa. No es tampoco la iglesia. La iglesia es lo que Dios ha puesto aquí para gloria suya, para bendición nuestra, pero no tenemos que hacer el énfasis en la iglesia. Cristo. En Él tenemos que poner los ojos. A Él tenemos que hacer que la gente mire ni a la iglesia, ni al pastor, ni a ningún miembro. Cristo es. No hemos hecho nada. Siervos inútiles somos, haciendo lo que hacemos, haciendo lo que tenemos que hacer. Somos siervos inútiles. Cristo. Tenemos este tesoro, un tesoro, el Evangelio, en vasos de barro, que somos nosotros, cada uno de nosotros. Así que, hermanos, mi intención es que en mí, por favor, no pongáis los ojos en Cristo. Yo soy un hombre que se equivoca, que falla, que peca, que reconoce su culpa, pero que Cristo, mirarte o mirando a Cristo, allí morimos nosotros, en esa cruz, al pie de la cruz. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque de ella, Señor, sacamos bendición para nuestra vida. Sacamos exhortación para nuestra vida, Padre. Gracias por los ejemplos que nos has dejado en tu palabra. Hombres, Señor, que han tenido muy claro y que han mostrado con toda la claridad y la nitidez que sus vidas estaban centradas en ti, Señor. Así queremos ser, Padre. Hombres y mujeres que solamente quieren transmitir a otros el mensaje del Evangelio. Pero que todos te miren a ti, Señor. Porque tú eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia, fortalécenos en amor. Fortalécenos, Señor, en estos principios bíblicos que se desprenden de tu palabra y que podamos aplicarlos a nuestra vida y que podamos andar según tú demandas de cada uno de nosotros, Señor. Pero siempre, Padre, me humillo, me postro ante ti, Señor, porque tú eres el que nos ha dado vida y el que nos ha dado la razón de ser, Padre. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.